hay algo muy interesante que pasa con el duelo, y es que antiguamente, estoy hablando de hace 100 años atrás, igual no hace poco lo derogaron del código igual. El duelo estuvo en el código penal hasta hace poco igual. Lo derogaron hace poquito igual, el duelo del código penal. El duelo era penado en el código penal. En el código penal había un delito de duelo. Y morir en el duelo, así como la riña, estaba el duelo. Y el duelo era como si le das muerte a alguien en duelo, el retar a alguien a duelo públicamente, el denostar públicamente a alguien por no aceptar un duelo. Y en el fondo eran un montón de supuestos donde simplemente era esto. Estamos en el año 1890, o sea, hace 100 años atrás, más de 100 años atrás. Hay un man que dice, te acostaste con mi mujer, te reto a un duelo. Y lo hace en la plaza pública, así como en la plaza de armas. Va al man, le dice al otro, te acostaste con mi mujer, te reto a un duelo. Ya. El otro weón podía decir acepto y se ponían de acuerdo cuando iba al duelo y se iban a duelo, ¿cachai? Eso hasta antes del Código Penal era como pseudo legal. Si es que habían testigos del duelo, también había un juez del duelo, que también eran personas que garantizaban y daban fe de que el duelo se había hecho según las reglas del duelo. Y las reglas del duelo más bien eran medias culturales o convencionales. Ustedes han visto, por ejemplo, en la televisión o en los monitos animados que la gente como que se ponía de espalda y tenía una pistola y empezaba como a caminar en un sentido y a los 10 pasos se daban vuelta y disparaban. ¿Cachai? Como en el viejo este que así, y el primero que agarraba la weá sacaba la pistola y mataba a la weá. Entonces, eso se prohibió. ¿Por qué? Porque la gente moría, po, weón. Y se anunciaba en el diario que un conchetumare muere, pues, weón. Entonces, nada, se prohibió el duelo. Porque la gente decía, así como, retaba a un buen duelo y le decía, exijo satisfacción. Y te pegaba una cachetada con un guante. Eran como costumbres. Igual, ese tema del guante es una hueá muy inglesa, igual. Sacarse el guante es como dejar de ser un caballero. Porque el caballero siempre tiene los guantes blancos para demostrar que no anda en nada malo. Como un símbolo de pureza, igual. Se saca el guante y abofetea a la persona con el guante y le dice, te reto un duelo. Y le pega una cachetada con el guante. Eso era costumbre cultural del duelo, ¿cachai? Como exijo satisfacción. ¿Por qué? Porque me hiciste daño. A mi honor, a mi honra o lo que sea. Como en Los Simpsons, claro, como que exijo satisfacción. Ya eso es un vestigio cultural. Entonces, ¿qué pasó? Se prohibió. Se prohibió porque lo que pasaba era... no generaba orden social el que las personas decidieran matarse por estas cosas en la calle, pues, weón. No generaba mucho orden social que las personas pudieran irse ahí como agarrándose a duelo con las personas, pues, weón. Entonces lo que hicieron, post Segunda Guerra Mundial, estas cosas como que dejaron de ser útiles, ¿cachai? Entonces, lo que pasó fue que también se establecieron delitos para proteger en caso de que, por ejemplo, si bien el duelo era un delito, pasaba que de repente, imagínate esta misma situación, en la plaza de armas, el one va donde el man y le dice, te acostaste con mi esposa, exijo satisfacción, te reto un duelo. Y el otro weón decía, no quiero. ¿Y qué hacía el otro man? ¿Qué gesto chileno, qué gesto más criollo crees que dijo la persona o dice la persona públicamente cuando reta un duelo a una persona y no acepta? Oh. La broma homofóbica, obviamente empezaba a denotarlo. Oh, no quiere el duelo, es niñita. Todas esas cosas que están mal ahora, pero que el machismo del 1800 avalaba, ¿cachai? Le decía todas las weas y lo denostaba públicamente por no aceptar un duelo. Entonces, y podía pasar mucho tiempo, pues, weón. Y le empezaba a decir, erí un... Es que no quiero decirlo, pero probablemente era así en ese tiempo. Le decía, toda esa weá, po, weón. Toda esa weá que ahora está mal. Pero en ese tiempo la gente se denostaba públicamente como por falta de hombría, por no aceptar un duelo. Ya, se tuvo que establecer un delito en donde si tú denostabas públicamente a alguien por no aceptar un duelo, tenía aparejada una pena. ¿Por qué? Porque independiente de que el duelo no se fuera a producir, el hecho de que una persona se negara lo volvía un poco hombre, así como oh, mamazán, como que claro, como toda esa wea media machista del año 1800. ¡Ay, niñita! ¡Ay, manegoncito!
Claro, pues, weón, si que el chileno es así, weón, el chileno ordinario de repente, weón, y se pone ahí a denostar la hombría de las personas por esa weón. Claro, como humor de los 90. Humor de los 90. Ah, mamá, se le hace. Felipe Abello. Felipe Abello para abajo. De Felipe Abello para abajo. Y tuvo que hacerse un. Entonces, se estableció el delito de duelo, donde se castigaba a las personas que participaban en el duelo, se castigaba también a las personas que daban muerte a alguien en un duelo, se castigaban también a las personas que resultaban lesionadas en un duelo, se castigaba también a la persona que arbitraba el duelo, se castigaba también a la persona que denostaba públicamente a alguien por no aceptar un duelo, y se tuvo que hacer eso. El tema es que el duelo era una... Si tú matabas a un hueón en duelo, eso es lo que tengo que verificar, pero según recuerdo, porque esto te lo enseñan en Derecho Penal como historia del Derecho Penal, no te lo enseñan como que se aplique. ¿Por qué? Porque después salieron otros delitos que se comieron al duelo y ya no importaba si era un duelo o no. Según recuerdo, el médico que daba vuelta... Sí, el médico que aseguraba que la persona había muerto, por ejemplo, creo que también estaba dentro de las normas. Si no me equivoco, el dar muerte a alguien en un duelo tenía menos pena que simplemente matarlo. Matar a alguien en un duelo tenía menos pena que un homicidio, ¿cachai? Que matar a alguien. Interesante porque al final entonces matar a alguien en un duelo era un homicidio privilegiado. ¿Cómo un homicidio privilegiado? Era un homicidio que tenía menos pena. ¿Por qué? Porque, no sé, pues porque se respetaban las reglas del honor, no lo sé. Pero el duelo tenía menos pena. Y porque era consensuado también. Ambos aceptaban un duelo. ¿Cachai? Claro, estaba como la disposición de hacerlo, de ambos. Entonces cualquiera de los dos pudo haber muerto. Entonces, claro, es que tiene sentido desde el punto de vista jurídico, claro, porque matar a alguien va en contra de la voluntad del otro. Pero ¿qué pasa cuando dos personas se ponen de acuerdo en la probabilidad de acabar con la vida del uno y del otro? Como que ambas personas se ponen de acuerdo para... Como un duelo por combate en Game of Thrones, ¿cachai? Game of Thrones tienen esa weá... que era un juicio por combate. ¿Se acuerdan en Game of Thrones, no? Como que activan el PvP, claro. Como cuando estás en el WoW, ¿cachai? Y te ponías a pelear con alguien. Es lo mismo, es la misma situación, exactamente la misma situación. Un homicidio privilegiado. ¿Por qué? Porque era un homicidio que tenía menos pena. Es como apostar, claro. Es como apostar. Y había gente que apostaba en los duelos, pues, si esa es la weá. Si sabéis por qué. ¿Por qué por mucho tiempo se permitió el duelo, weón? Porque era una forma de apuesta, pues, weón. Puta la wea. Bar de pene. A ver, espérate. Bar de pene. Vamos a tener que ver entonces el clip. Un homicidio privilegiado. ¿Por qué? Porque era un homicidio que tenía menos pena. Es como apostar. Claro. Pena, es como apostar. Y había gente que apostaba en los duelos, pues tenía menos pena. ¿Por qué? Porque era un homicidio que tenía menos pena. No dije pena. Es como apostar. Claro. No. El VAR dice no. No. Fue la entonación de la letra A. Y eso tiene que ver con que yo tengo problemas para vocalizar. No. No, dice pena. Lo siento. El VAR dice... Pifeen todo lo que quieran. Pifeen todo lo que quieran. Pifeen todo lo que quieran. El VAR dice no. El VAR dice no. Sonido de pifias. ¡Oh! ¿Qué pasa, el árbitro? ¿Qué pasa, árbitro? Pelado hueco. Ya. Basta. Viste que ya nos empezamos a descontrolar. Ya, basta. Si esto es un stream serio, yo estoy hablando de leyes reales. Ya. Estoy hablando de reales. ¡Oh! Basta. ¿Se acuerdan de la que les dije que el duelo era un homicidio privilegiado? ¿Ustedes saben lo que es el infanticidio? Buena pregunta igual. ¿Ustedes saben lo que es el infanticidio? Delitos que vienen de épocas muy viejas igual. Tengo que revisar la temporalidad acá porque la verdad es que no me acuerdo. Pero es un homicidio privilegiado también. Es un homicidio que tiene menos pena que los homicidios normales. Artículo 394 del Código Penal. Cometen infanticidio el padre, la madre o los demás ascendientes, legítimos o ilegítimos. Bueno, ya no existe eso. O sea, ahora todos son legítimos. Lo que pasa es que la norma es muy antigua. Antes habían hijos legítimos y ilegítimos. Que dentro de las 48 horas después del parto, es decir, después de que nace el bebé, matan
al hijo o al descendiente y serán penados con presidio mayor en su grado mínimo a medio. Es como un aborto tardío. Sí, sí, porque en la temporalidad, depresión postparto, calmado, les voy a contar. Está el aborto como delito, todavía existe. En 3 causales hay aborto prohibitivo, pero todavía están los delitos de aborto. Está el aborto, y cuando la persona nace, esa persona, momentáneamente por 48 horas después de que nace, ya no es sujeto de aborto porque ya nació. Es sujeto de homicidio en caso de que un tercero lo haga. Pero si dentro de las 48 horas lo matan la madre, el padre, los ascendientes... De hecho, ahí tengo la duda. Yo, de verdad, ¿es el padre o la madre? Yo juraba, weón, que era solo la madre. Y no, el padre, la madre o los demás ascendientes. No cuentan los hermanos. O sea, si un hermano da muerte a la guagua, no cuenta. Entonces pasa, a ver, está el aborto. Después del aborto, cuando una persona nace, pasa a ser sujeto de homicidio, porque ya nació. Entonces, el delito de homicidio tiene más pena que el delito de aborto. El delito de homicidio tiene más pena que el delito de aborto. ¿Ok? Pero si alguien que es ascendiente de la guagua, es decir, los padres o los padres de los padres, dan muerte al menor dentro de las 48 horas siguientes después de haber nacido, tienen menos pena que si la matan después. Porque si no, después sería parricidio. El parricidio es matar a alguien que tiene un vínculo sanguíneo contigo. Matar a un familiar tiene más pena que matar a cualquier persona. ¿Por qué? Porque el parricidio es un delito más grave. Entonces es un parricidio privilegiado. ¿Por qué? Porque se pena con menos pena el matar dentro de esas 48 horas siguientes. Y tú decís, ¿por qué hacen esa weá? Porque ya, está el aborto, nace y dentro de las 48 horas es sujeto de infanticidio y después para toda la vida. Si tu madre o tu padre te asesinan es parricidio. ¿Por qué esas 48 horas, pues? ¿Por qué esas 48 horas intermedias? Bueno, eso tiene una razón histórica. Y es que por mucho tiempo fue muy común que las mujeres que daban a luz dieran muerte al niño. Y eso tenía su explicación en algo que se conoce hoy en día como depresión postparto. La depresión postparto puede llegar porque el trauma del parto puede generar en algunas personas, se diría que una reacción psicológica de alerta. Y eso desencadena una acción homicida contra la guagua, ¿cachai? Entonces supuestamente esta norma jurídica era como un reconocimiento de que después del parto había posibilidad de que podía pasar eso, ¿cachai? Pero sí, es bien raro porque está el padre, la madre, está el padre, la madre y los abuelos y abuelas. Pero acabo de cachar que el infanticidio también incluye a no solo a la madre, weón. Así que nada, eso es otras curiosidades del sistema jurídico penal, ya que le tiré demasiadas cosas jurídicas penales. Bueno, o sea, otra curiosidad dentro de eso, o sea, el guaguacidio. El guaguacidio es una cosa bien particular igual. Y si se le cae a la enfermera y muere la guagua, homicidio involuntario. Si eventualmente, por ejemplo, a una enfermera se le cae un recién nacido y muere el recién nacido, eso se conoce como homicidio culposo. ¿Por qué? Porque no era su intención que se le cayera, pero se le cayó. Entonces se castiga como un homicidio involuntario. No se llama homicidio involuntario en Chile, se llama homicidio culposo. ¿Por qué? Porque lo hizo por negligencia. ¿Cachai? No hay dolo. ¿Cuál es la diferencia entre delito y cuasi delito? El que comete un delito lo hace queriendo. El que comete un cuasi delito lo hace sin querer. Sin querer queriendo. Cuando el chavo dice, fue sin querer queriendo, eso el chavo alega que hay culpa y no dolo. Cuando el chavo dice, fue sin querer queriendo, lo que quiere decir es que su acción no es digna de una represión mayor porque no fue cometida con dolo, sino con negligencia o culpa. Él nunca quiso. Él nunca quiso, fue un accidente. ¿Cachai? Eso, ¿cachai? Fue sin querer queriendo. El chavo alega que le den un trato mucho menor que al resto, o sea, que al resto le darían porque fue sin querer queriendo. Si me llevo algo del súper sin pagarlo inconscientemente, ¿es cuasi delito? No, porque no hay hurto culposo. No hay hurto culposo. Por ejemplo, no sé, una persona está en el súper, tiene algo en la mano porque está comprando y lo llaman por teléfono. Entonces, para contestar el teléfono, se guarda un par de cosas en los bolsillos para contestar el teléfono porque no tiene carrito. Y después nada, pues llega a la caja hablando por teléfono y empieza a sacar las cosas del bolsillo para pagarlas. Y en eso se da cuenta que al salir del local
todavía tiene algo en su poder, po. Se da cuenta que, hoy se me olvidó pagar las vianesas. ¿Cachai? Compré las vianesas para los completos, se me olvidó pagar las vianesas y las tenía acá y ya salió del supermercado. Ahí se produce algo muy interesante, porque hasta antes que cache, yo creo que lo que existe ahí es una apropiación indebida. Interesante, pero yo diría que hay una suerte de apropiación indebida respecto a la cosa que se lleva. Cuando se da cuenta de que lo tiene en su poder y elige no devolverlo, yo creo que ahí podríais decir que hay un hurto. Porque si bien no hubo intención en el momento de cometer el delito, cuando después de que se perfecciona el delito, cuando se da cuenta que se llevó algo sin pagar, no lo paga, se convierte en delito ahí, ¿cachai? Si a él lo pillan saliendo del supermercado y dice, weón, se me olvidó de verdad, o sea, es que me metí las manos en los bolsillos y todo, no hay delito, no hay delito. Por eso cuando los guardias de seguridad roban en el supermercado, cuando la gente roba en los supermercados y el guardia de seguridad te agarra, espera que salgas del supermercado. Y cuando sales del supermercado, te agarran. ¿Por qué? Porque hasta ese momento no hay delito. Si tú agarráis una weá del supermercado y te la echáis al bolsillo y te caes a acampar en el supermercado 3 semanas, no hay delito. Imagínate que hay un supermercado 24 horas. Y va el man y se echa unas cosas encima, pero no se va del supermercado, se queda adentro. Se queda adentro y se queda a vivir en el living del Falabella. El man llega y se arma su casa ahí como en el living del home center. Y se queda a vivir ahí. Independiente de que te van a echar porque no podéis estar ahí. Imagínate que pudiera quedarse adentro. Mientras no salga de ahí, no hay delito. Mientras no salga de ahí, no hay delito. Cuando sale al supermercado con las cosas, ahí recién hay delito. Es interesante igual, interesante. Si tú entras al supermercado y comes cosas del supermercado, tampoco hay delito. Porque todavía tenéis posibilidad de pagar lo que te comiste, por ejemplo. Profe, ¿qué pasa si me encierran sin querer en el supermercado y uso cosas de adentro para sobrevivir? Muy interesante pregunta, porque el hurto famélico es el hurto por comida, el hurto para comer. En estricto rigor, si una persona prueba de que su vida estaba en peligro si no consumía alimento, como en este caso que te quedaste dentro del súper y tuviste que pasar toda la noche sin alimento y tuviste que comerte cosas del súper para sobrevivir, podría haber un hurto famélico, que es un hurto para comer. En estricto rigor, el hurto para comer no es delito. No podéis culpar a alguien, o sea, no podéis exigirle a la gente, o sea, cuando la vida de las personas peligra, no puedes pedirle que respete las leyes, po. Es como las personas que están a punto de morir y, bueno, no sé, están como ultra nada y entran a robar algo para comerse algo, por ejemplo. Eso no es delito. No es delito. Porque no hay sistema jurídico que motive a las personas como para cagarse de hambre por cumplir la ley, weón. No, pues, no, las leyes no son mágicas, pues, weón. ¿Cómo voy a obligar a una persona que está muriéndose de hambre a respetar las leyes y llega alguien y dice, no señor, eso es ilegal, tiene que morirse? Porque según este sistema neoliberal, usted si no tiene dinero no puede comer y por tanto no puede vivir. No, pues bueno, no funciona así. Las personas que roban para comer, en estricto rigor, en primer lugar, no son punibles, pues bueno. No son punibles porque están robando para sobrevivir. Ni siquiera para vender, sino que para comer, que es el acto humano más básico. ¿Cachai? ¿Hurto famélico basta con sentir hambre nomás o debe llevar semanas sin comer? En estricto rigor, el hurto famélico exigiría que la persona estuviera en peligro de muerte, ¿cachai? O en peligro de lesionar gravemente su vida si no come, ¿cachai? Por ejemplo, no sé, pues tú eres insulino dependiente y no tenés tu shot de insulina y vas a un local y no tenés plata y vas y agarráis los zapitos, agarráis la weá y te chantáis unas cosas de azúcar, weón, para que no te baje. Y eso, en estricto rigor, también sería un hurto. Pero en este caso no es punible, porque además de ser hurto famélico, estás comiendo porque tienes una condición médica que te habría puesto en peligro de muerte si no lo haces. Entonces, no sé, una persona insulino dependiente que tiene que comer azúcar cada cierto tiempo y no encuentra espacio para poder hacerlo, ni tiene plata, y se va y se le queda la inyección en la casa, roba para comer algo, no es punible. No es punible. ¿Cachai? Soy diabético, robo el lugar no habitado. Soy diabético, robo el lugar no habitado. Pero señor juez, yo quería robarme ese cajero automático porque tenía que comprarme mi insulina. Pero señor, se robó 10 millones de pesos en una camioneta. Arrastró un cajero automático por 3 comunas. Pero señor, tenía que comer. Y así no funciona. Así no funciona.